Capaz que alguna de las noticias más importantes con respecto a la figura del presidente en estos últimos meses haya sido la cantidad de tropiezos discursivos y los desvíos comunicacionales. Y quiero que sepan que si tropiezo discursivo es decir lo que uno piensa, si tropiezo discursivo o torpeza, es decir, cuando alguien no sabe algo, mira, eso yo no lo sé, lo voy a seguir haciendo. Y les adelanto, incluso a los editores, que hoy va a ser un gran porrazo discursivo porque así va a ser mi tónica de acá hasta 5 años más adelante. Y si no se entiende, se explica, porque mi vocación docente, mi profesión de docente tiene eso. Uno lo explica 1, 2 y 3 veces. Y si no se entiende, no se entiende. Ahora, lo políticamente correcto, confieso, me tiene un poco cansado. Entonces ya decidí que voy a hacer, yo mismo voy a decir lo que pienso una y otra vez, como lo he hecho siempre, e incluso me voy a dar el lujo de a veces hasta decir lo que siento. Ahí hay otra conversación que me estoy imaginando entre Carlito y el abogado, no quiero ni saber. Así que voy a hacer esta intervención con algunos, por supuesto, tropiezos o porrazos, verdaderamente, y cada vez van a ser más grandes. Porque hasta cuando después leo las exégesis. La otra vez estaban haciendo un análisis de los exégetas de Yamandu Orsi, me encantó. Me encanta. Pero digo de verdad, porque a mí me gusta provocar discusión y bueno, y a veces la discusión empieza cuando uno plantea lo que verdaderamente piensa. Y ahí aparece el tema de la corrección o la incorrección. Voy a empezar esta intervención clarificando o estableciendo cómo fue que empezamos, o aquello de la herencia, o aquello del punto de arranque de la gestión. No hay más remedio que hacerlo. Y que quede clarísimo que acá en ninguna de las palabras en este análisis primero va a haber traslado de culpas, sino que es aclarar. Y parto de la base de que la herencia recibida no es un desastre, no fue un desastre. Tampoco fue el paraíso, porque así es siempre, o casi siempre. Así es el Uruguay. Cuando llegamos al gobierno, nos encontramos con un país que tenía fortalezas macroeconómicas y es justo reconocerlas. Pero también con una situación bastante más pesada y compleja de lo que teníamos o lo que se nos había anunciado. Una realidad que combinaba problemas fiscales, sociales e institucionales que a su vez condicionan la capacidad de acción inmediata. Y gobernar exige hacerse cargo de esa realidad para poder transformarla. En materia fiscal, los números mostraban una realidad un poco más dura de lo esperado. El déficit real rondaba el 4% del PBI, bastante más por encima de lo que suponíamos allá en el 24, y junto con ese déficit aparecieron deudas postergadas, obligaciones que no estaban registradas con claridad, más de 160 millones de dólares en el Ministerio de Transporte o más de 100 en ACE. También descubrimos que parte de la buena foto fiscal del último año se había sostenido adelantando ingresos futuros. ANCAP, por ejemplo, adelantó 30 millones de dólares, UTE 44, en cobros impositivos. Esto generó un alivio, por supuesto, pero que fue momentáneo, pero dejó compromisos para el año 25, como era obvio. A esto se suma que varias decisiones presupuestales del último periodo implican egresos adicionales por 970 millones de dólares para este año, justamente por haber postergado gastos y cargas que ahora el nuevo gobierno, como corresponde, tiene que asumir. Y se suma el hecho, por ejemplo, de un embargo de las cuentas del Estado uruguayo en Luxemburgo, situación que se superó en los primeros meses de gobierno, pero que generó preocupación, más si tenemos en cuenta que no lo teníamos claro o no teníamos la información precisa. También abordamos una situación social compleja que afecta de manera directa la vida cotidiana de miles de uruguayos. La pobreza infantil había crecido significativamente, llegando hasta el 20% del año 24. Habíamos partido por allá por el 19, en 16, por supuesto, pandemia mediante y todo lo que ya sabemos.
Esto significa más gurises viviendo con carencias profundas, más hogares sin las mínimas garantías para proyectar futuro y más desigualdad acumulada. El país alcanzó un récord histórico de personas viviendo en situación de calle. Repito, es un largo proceso. No son números, son rostros concretos. Compatriotas que sufren aislamiento, abandono, problemas de salud mental, adicciones, etc. En salud nos encontramos con un sistema tensionado al extremo, mutualistas que estaban bajo situación financiera crítica, hubo un récord de juicios contra el Estado y una población reclamando medicamentos y tratamientos que el sistema no estaba pudiendo garantizar. Esto no solo compromete la atención, sino que amenaza la sostenibilidad del sistema entero. En el sistema penitenciario, el panorama tampoco es mejor. Uruguay ha llegado a los mayores niveles de población privada de libertad y también a récord de homicidios y suicidios intramuros. Cárceles sobrepobladas, sin capacidad de rehabilitar y en muchos casos funcionales al crecimiento de redes delictivas y dentro y fuera de los muros. En infraestructura, contratos que generaron revisión inmediata. El caso más sonado, quizá el de Astillero Cardama, es un ejemplo, pero frente a eso no hay dos caminos. Hay dos caminos, pero es inevitable transitar uno. O miramos para otro lado, barremos bajo la alfombra, o encaramos el tema y actuamos. Elegimos actuar resolviendo el problema y tengan, además, todos la certeza de que las patrullas oceánicas van a estar. En el ferrocarril central, litigios abiertos, reclamos multimillonarios, riesgos de arbitrajes internacionales y una estructura contractual que ponía al país en una posición vulnerable. Optamos por negociar con firmeza y responsabilidad, logrando acuerdos que evitaron daños mayores, estoy convencido, y dieron continuidad a una obra estratégica. No puedo dejar afuera el tema que como sociedad nos sigue golpeando, la seguridad. Tenemos un país con una marcada presencia del crimen organizado, con registros elevados de violencia letal y con un sistema penitenciario que perdió la capacidad de control y rehabilitación. No menciono todo esto para buscar excusas. No es mi forma de hacer política. Lo menciono porque no se puede construir futuro sobre diagnósticos falsos. El país merece saber con claridad cuál es el punto de partida sobre el cual estamos trabajando. Esa es la base desde la cual empezamos a construir. Lo primero que tuve que hacer, la primera tarea ha sido nombrar y armar los equipos para gobernar y créanme que considero que eso lo pudiera hacer bastante rápido. Y lo de otro es, estoy muy contento y orgulloso y felicito al equipo que tenemos. Gracias, señores ministros, gracias a los equipos. La segunda decisión fue fijar prioridades. No se puede hacer todo al mismo tiempo. Un gobierno que pretende resolver todo de un plumazo, anunciando, por ejemplo, una superley que lo resuelva todo, termina muchas veces sin resolver nada. Por eso convocamos al primer Consejo de Ministros ampliado y con los programas de gobierno sobre la mesa definimos 63 prioridades centrales para este quinquenio. 63. Cada prioridad tiene un organismo responsable, un cronograma, metas intermedias e indicadores de cumplimiento. Salud, educación, seguridad, primera infancia, empleo, vivienda, infraestructura, ambiente, innovación. Estos son algunos de los grandes campos donde nos comprometimos y nos comprometemos a cambiar la realidad de nuestra gente. No se conoce cuál es el rumbo. Ahí está. Solo basta repasar qué dije cuando hablé de prioridades. Me gustan más las lanchas torpederas que los buques insignia. Capaz que se notan menos, pero son mucho más eficientes. Nuestras prioridades están pensadas desde lo cotidiano, desde la revolución de las cosas simples. Pequeñas transformaciones prácticas que, bien hechas, cambian la vida de las personas. Un trámite que se simplifica, una beca que llega a tiempo, una espera en la salud que se reduce o una coordinación que evita que el Estado se pise a sí mismo. Gobernar no consiste o no se trata solo de hacer grandes anuncios,
que entusiasman. Es ordenar, es facilitar, es resolver. Es lograr que las cosas funcionen mejor todos los días y para todas las personas. Para ordenar ese trabajo, establecimos 7 ejes estratégicos que orientan cada una de nuestras decisiones. Cuando hay duda nos preguntamos, ¿esto mejora la seguridad? ¿Esto mejora la calidad de vida de la gurizada? ¿Esto fortalece la producción? ¿Esto cuida las instituciones? Si la respuesta es no, revisamos y reformulamos. La tercera decisión fue articular al Estado. Uruguay tiene una larga tradición de institucionalidad, pero también sufrimos muchas veces la fragmentación. Cada organismo por su lado, cada ministerio con su propia agenda. Yo quiero romper con esa lógica y construir un Estado en que el Estado trabaje como un solo cuerpo. Por eso creamos mecanismos de coordinación entre los ministerios para las grandes políticas. Fortalecimos las capacidades de seguimiento y evaluación para que las 63 prioridades no fueran un papel guardado en un cajón de algún ministerio, de alguna oficina, sino un plan vivo, monitoreado, medido y corregido cuando haga falta. Pero la articulación no fue solo política, también fue institucional y operativa. Rediseñamos estructuras, simplificamos procesos y alineamos programas que antes funcionaban aislados. Un ejemplo de ese rediseño es Uruguay Innova, un programa liderado desde la presidencia que reúne a los ministerios, a la ANI, a la UDELAR, la UTEC, la ANEP y al sistema científico-tecnológico para coordinar y potenciar el ecosistema de investigación e innovación en el país. Uruguay necesita crecer más y para eso precisa aumentar su competitividad y productividad. Nuestra economía lleva una década expandiéndose a un ritmo cercano al 1% anual. El modelo basado en sumar recursos llegó a su límite. Si queremos dar un salto, debemos incorporar más ciencia, tecnología, innovación y talento a nuestro aparato productivo y, por supuesto, una política que coordine todos esos esfuerzos. Otro ejemplo es la creación de la Secretaría Nacional de Becas, que unifica y articula todas las becas públicas del país. Lo que antes estaba fragmentado entre la ANEP, el MEC, la UDELAR, la UTEC, el INJU, INEFOP, hoy funciona bajo una misma gobernanza. Esto permite llegar a más estudiantes con criterios claros y evitando superposiciones. Estos cambios no son simplemente programas nuevos, son formas nuevas de organizar el Estado para que sea más eficiente y más justo. Menos burocracia, más coordinación, menos superposición, más impacto. Y aclaro que en estos días, miro a mi amigo Darín, va a estar pronta la reglamentación de la ley de infancia, como se le conoció, ley que se impulsó desde la legislatura pasada por Cristina Lustenberg, que le va a dar también unidad a las políticas concretas orientadas a la infancia y a la adolescencia. Además, alcanzamos un acuerdo con el Congreso de Intendentes para asegurar la mayor transferencia de recursos de la historia reciente a los gobiernos departamentales. Esto no fue un gesto aislado, es una decisión política profunda. Significa decirle a los departamentos, a los intendentes, sean del partido que sean, les damos las herramientas para invertir, para mejorar su nivel de infraestructura y para que sean, como digo desde hace mucho tiempo, verdaderas pistas de aterrizaje de las políticas públicas nacionales. Y gracias a los intendentes que hicieron todo este trabajo. Porque estamos convencidos que un país se construye con 19 departamentos fuertes, con empresarios que invierten, con trabajadores que se organizan, con universidades que investigan, con gremiales empresariales que defienden los intereses nacionales, con organizaciones sociales que empujan. Ahora bien, todo esto, el diagnóstico, los equipos, las prioridades, tendría poco valor si no se tradujeran resultados concretos. Y es ahí donde quiero detenerme ahora
Porque en estos meses, empezamos a ver los resultados inmediatos de este trabajo. Puedo asegurar que Uruguay cambió de rumbo sin perder su acumulación positiva. Que pasamos de la lógica del parche a la lógica del proyecto, de administrar la coyuntura a construir futuro. El 70% de las prioridades estratégicas, 44 de esas 63, se están implementando. El país avanza simultáneamente en empleo, salud, infancia, educación, producción, transporte, seguridad, demostrando que el relato no es un eslogan, sino un plan de acción en marcha. Esta combinación de reformas estructurales y revolución de las cosas simples, simplificación de trámites, coordinación institucional y medidas cotidianas que facilitan la vida, muestra que Uruguay está transitando el camino correcto a partir de un Estado más eficiente, más cercano y más comprometido con su gente. Permítanme compartir algunos ejemplos vinculados precisamente a temas que aquí son centrales en el empleo, la inversión, la estabilidad, seguridad, cohesión social. Y hay un ejemplo concreto, quiero empezar por él. El Uruguay tiene una economía fuertemente basada en recursos naturales, sol, lluvia, suelo, tecnología aplicada, genera más del 70% de la exportación de bienes. El riego no es nuevo, pero es todavía incipiente. Es necesario promoverlo. En eso estamos. El aumento del área regada en los últimos 15 años alcanza hoy a menos del 4% de los cultivos de verano. Esta inversión ha sido desarrollada en base a represamientos de carácter individual. Entendemos conveniente apoyar esta política y además encarar las posibilidades del riego multipredial. El agua de lluvia, recurso abundante pero mal distribuido, limita nuestra productividad y aumenta nuestra vulnerabilidad climática. No todo el Uruguay se puede regar, pero muchos sectores productivos y zonas del país tendrían más competitividad con un aprovechamiento inteligente y sostenible del agua de lluvia. El 1 de octubre se instaló una comisión, CEIAR, es el nombre, la sigla, con un plazo de 6 meses para elaborar las líneas políticas de desarrollo del riego, con vocación de transformarse en una política de Estado. 4 ministerios, con la coordinación de la CND, llevan hoy en día 7 grupos interdisciplinarios bajo la única coordinación con el propósito, de pasar del diagnóstico a la concreción. En este periodo de 6 meses, además de definir líneas de política, se identifican 3 o 4 proyectos piloto sobre los cuales se ajustarán en los instrumentos diseñados en este proyecto. Costo y disponibilidad de energía eléctrica, beneficios fiscales, COMAP, instrumentos de financiamiento, aspectos contractuales, etc. Serán sin duda los elementos a considerar como herramientas de promoción. Menos del 4% del agua de lluvia de este país que se escurre es aprovechada. El desarrollo del riego como política de Estado no solo será más producción, sino también una oportunidad para el desarrollo de industrias, logística, servicios y desarrollo local. Todo esto con sostenibilidad ambiental y creación de oportunidades. En tema de empleo, el primer indicio de que estamos en el camino correcto es la recuperación del empleo. Hoy, Uruguay tiene más gente trabajando. La tasa de empleo se encuentra en su mayor nivel de los últimos 10 años, 60%. La tasa de desempleo se redujo a niveles que no veíamos de hace años, 6,9%, y eso no es casualidad. Es el resultado de un marco macroeconómico responsable, de un clima de confianza y de iniciativas concretas de inversión pública y privada que están dinamizando la economía y que en un marco
de un mundo en constante cambio y lleno de incertidumbre nos permite ser cada vez más optimistas. La negociación colectiva, uno de los grandes activos institucionales del país, viene funcionando bien, con alto nivel de acuerdo entre trabajadores y empleadores. De más de 100 mesas de negociación abiertas en los consejos de salario, 30% ya cerró acuerdo. Con las pautas presentadas por el Poder Ejecutivo, y miro al ministro que me corrija, porque esto es muy dinámico, y otro 30 está en vía de concretarlo. Esto demuestra madurez, responsabilidad y un objetivo compartido, que el trabajo sea un espacio de dignidad y progreso. Nuestra prioridad fue clara desde el primer día: acelerar el crecimiento de los salarios sumergidos y asegurar que el resto de las franjas salariales no pierdan poder de compra. Los datos del segundo semestre del año 25 de este año hablan por sí mismos. Más de un 1% de crecimiento del salario real, inflación controlada en un 4,5%, los salarios más bajos, los más sumergidos, crecen más de un 2% real. La franja media, donde está la mayoría, es ese 1%, y la franja alta, que representa un 4% de los trabajadores, mantiene su poder adquisitivo. El empleo formal crece, acompañado por una tendencia positiva en las mesas de negociación. Estos números confirman algo importante: la recuperación es sí o sí con justicia social, empujando desde abajo, con reglas claras y un Estado que genera oportunidades y pone en el centro al trabajo. Todo esto convive con algo muy importante: la implementación de un diálogo social, otro de los compromisos que asumimos. Y ahí gira en torno a 4 ejes: sistema de cuidados, protección a la infancia, protección a las personas activas, jubilaciones y pensiones, por supuesto. El dato estructural es claro: el empleo se está recuperando en un contexto de estabilidad, sin saltos bruscos ni aventuras. Con respecto a la inversión, estamos transformando la forma en que Uruguay atrae inversiones. Uruguay 21 se estará reestructurando para operar con digitalización, eficiencia y una ventanilla única de inversiones, que simplifica procesos, que elimina trámites de redundantes y acelera la llegada de proyectos productivos. Avanzando además en un mayor protagonismo del sector empresarial, tal cual nos comprometimos en la campaña electoral. Menos burocracia, más competitividad y más oportunidades laborales. Otro dato alentador es que, a pesar de las restricciones fiscales, no frenamos la inversión pública. Al contrario, priorizamos aquellas obras que tienen impacto real. En infraestructura vial, estamos enfocando recursos en rutas estratégicas, en la conexión con puertos y fronteras, en caminos rurales, que son vitales para la producción y para la vida cotidiana del interior. Esto equivale a 2.000 millones de dólares en el quinquenio. Y cada peso invertido en un camino rural, por supuesto, permite que se saque más producción, que una ambulancia pueda llegar, que un ómnibus escolar llegue a tiempo. Y cada peso invertido es un beneficio para la gente, pero también para la competitividad y la producción. Algo que incluimos en este presupuesto, ustedes recordarán y sabrán que muchas de las transformaciones en infraestructuras que se hicieron en este país se hacían con algunos formatos que permitía dejarlo fuera del análisis fiscal del año, y ahí aparecieron algunos instrumentos que patean la pelota para adelante, o dicho de otra forma, que comprometen gobiernos futuros. Decidimos que toda obligación que exceda nuestro periodo de gobierno estará explicitada y a su vez tendrá un techo, un tope, para que no se nos vaya y se nos complique a futuro. Las famosas acuerdos PPP o los CREMAF, la idea es que la población y que las empresas sepan qué es lo que hay y hasta cuánto da.
En viviendas avanzamos en soluciones para distintos sectores, combinando instrumentos tradicionales con nuevos esquemas de crédito, alquiler protegido y regularización de asentamiento. Si hay un terreno donde se mide con claridad la capacidad de un gobierno para ordenar el país, es la salud. Porque la salud no es solo un servicio, es la frontera más directa entre la presencia del Estado y la vida cotidiana de nuestra gente. Por eso quiero detenerme en algunos resultados que en pocos meses marcan un cambio de tendencia. Primero, el acceso a medicamentos. Cuando asumimos, el área metropolitana registraba 90 medicamentos faltantes en ACE. Era un problema serio que generaba angustia, incertidumbre, demoras en tratamientos esenciales. En un mes, con gestión directa, auditoría, revisión de inventarios y coordinación con proveedores, esa cifra se redujo a 10. No es un punto de llegada, pero sí una señal clara de lo que ocurre cuando el sistema se ordena y cuando cada equipo sabe lo que tiene que hacer. Un segundo aspecto, el tema de salud, la reducción de las listas de espera. A través de un plan de choque que amplió horarios, reforzó equipos, reorganizó agendas, las esperas empezaron a descender. Es un proceso que llevará tiempo, es un problema de larga data, pero la dirección es clara. Firmamos un acuerdo con el Hospital de Clínicas y el Pereira Rosell que permitió acelerar cirugías oftalmológicas para niños y niñas. Una intervención visual a tiempo cambia la trayectoria educativa y de desarrollo de un niño para siempre, no precisa que lo explique. Son resultados concretos, inmediatos y profundamente transformadores. Uruguay lanzó, además, una acción nacional de salud mental con un enfoque participativo y territorial. Es un plan con 7 líneas estratégicas que apuntan a ordenar el sistema y enfrentar una realidad compleja. Rectoría firme y monitoreo efectivo de las prestaciones en todo el Sistema Nacional Integrado de Salud. Diagnósticos y planes de acción por departamento. Programas comunitarios para poblaciones vulnerables. Prevención y promoción en el sistema educativo. Capacitación de equipos en prevención del suicidio y atención a sobrevivientes. Y un sistema nacional de información de salud mental para tomar mejores decisiones. Una transformación estructural, la sustitución progresiva de los monovalentes, o sea, los hospitales psiquiátricos, por dispositivos comunitarios que promuevan la autonomía y la dignidad. Y por supuesto, el quinto punto dentro de este tema de la salud, la infraestructura necesaria. El Hospital de la Costa es una respuesta concreta a una demanda histórica. Ofrecer atención de calidad en una zona con crecimiento exponencial y necesidades urgentes. Es presencia estatal donde hace falta. Hace pocos días estuvimos con la ministra y con el presidente de ACE en el Hospital del Cerro, inaugurando un tomógrafo. Y ahí la ministra dejó claramente en su discurso, y el propio presidente de ACE, de que estos son políticas de Estado que se van sumando ladrillo tras ladrillo para una gestión pública que redunde en dignidad para nuestra gente. Por lo tanto, como le dije al principio, vinimos a transformar, pero no empezando de cero, sino empezando de las cosas positivas, de esa acumulación positiva que el Uruguay sabe y tiene que reconocer. En síntesis, en los temas de salud, acceso a medicamentos, reducción de listas de espera, salud visual infantil, salud mental como política de Estado e infraestructura sanitaria. Todos estos avances tienen un hilo conductor: avanzar en una salud de calidad y sin esperas. Hablar de educación en Uruguay es hablar de igualdad, de movilidad social y de futuro. Por eso dijimos desde el primer día que la educación no era un capítulo más en la gestión, era el corazón del proyecto país. En estos meses avanzamos en 3 frentes. Primero, bono escolar.
que ninguno de los niños queden atrás. Sabemos que el primer obstáculo para aprender es no poder llegar. Y para demasiadas familias, el comienzo de las clases se volvía cada año una carrera imposible. Por eso creamos el bono escolar de 2.500 pesos por hijo o hija, destinado a estudiantes de educación inicial, jardines, CAIF y escuela de la ANEP. En 2025, al regreso de las vacaciones de invierno, aproximadamente 114.000 niños recibieron este apoyo en los quintiles 1 y 2. Nuestro objetivo es llegar a 300.000 estudiantes por año en la medida que la implementación avance. El ausentismo crónico, niños que faltan 10% más de los días del año, afecta la confianza, el rendimiento y la continuidad educativa. Este bono es, en esencia, igualar el punto de partida, garantizar presencia, evitar que la pobreza sea una barrera para aprender. Segundo, las becas Butiá. Es un proceso de becas que viene de años atrás, que el gobierno anterior le puso este nombre y decidimos dejarlo, porque es una buena herramienta y se utilizó bien. Pero nuestra obligación es hacerlo mejor y quienes vengan después de nosotros tienen que hacerlo bastante mejor que nosotros. El acceso a la educación media y terciaria sigue siendo una de las grandes fracturas sociales del país. Por esto expandimos las becas Butiá, que pasarán de 14.700 a una meta de 70.000 estudiantes durante el quinquenio. Los montos aumentan hasta 25.000 pesos anuales, según el grado, y por primera vez están coordinados por una Secretaría Nacional de Becas, tal cual lo dije anteriormente. Las becas no solo apoyan económicamente, sostienen trayectorias, evitan que los jóvenes abandonen y permiten que los talentos del país, estén donde estén, puedan avanzar. Más tiempo pedagógico. Sabemos que el tiempo en la escuela importa. Por eso estamos ampliando la educación inicial, primaria y media en sus modalidades de tiempo completo y tiempo extendido. Con un objetivo claro: alcanzar 100.000 niños en el año 29 y duplicar la experiencia en educación media. Para que más adolescentes y jóvenes de 15 a 21 años se matriculen y permanezcan en el sistema educativo, impulsamos el programa de alimentación en educación media, duplicando la cobertura. Desde marzo del año próximo, cerca de 40.000 estudiantes de secundaria y UTU recibirán alimentación en su propio centro. Es por esta razón que estamos construyendo 55 comedores. Esto existía, la idea es duplicarlo. Si uno mira con atención dónde empieza realmente la igualdad en un país, vuelve siempre al mismo lugar, a los primeros años de vida. Y esa convicción quedó marcada en el presupuesto nacional, el presentado recientemente, donde tomamos una decisión histórica: destinar el 40% de la inversión incremental del quinquenio a la infancia y la adolescencia. Hicimos lo que un país serio tiene que hacer cuando entiende el valor estratégico de los primeros años. Invertir más y mejor, allí donde se juega el futuro de todos. Hay bebés que salen del Pereira Rosell y vuelven a sus casas con pisos de tierra, techos que se filtran, paredes de chapa, sin baño. Tenemos un problema demográfico, nos quejamos, pero todo empieza por cuidar lo que tenemos. Por eso lanzamos Crece desde el Pie, un programa que intenta llegar al corazón de la desigualdad estructural, garantizar que ningún recién nacido llegue a un hogar con esas condiciones. El piloto comenzó en el Pereira Rosell, equipos del MIDES acompañan a las familias, el Ministerio de Vivienda interviene sobre esas viviendas, asegura el seguimiento de la salud para que cuando una madre vuelva del hospital con su hijo, llegue a una casa que la recibe mejor. La pobreza no es solo un número, es una mochila que muchas veces se cae sobre las mujeres que crían solas, sobre familias que hacen malabares para poner
comida en la mesa, sobre los hogares donde cada gasto duele. Por eso tomamos otra decisión importante, compromiso asumido. Aumentamos un 50% la tarjeta de Uruguay Social y el bono crianza. Apoyos que llegan a los 100.000 hogares más vulnerables del país. La tarjeta de Uruguay Social, que se aplicó también en los gobiernos anteriores, hoy alcanza a casi 290.500 personas. Y el bono crianza llega a 30.000 hogares con madres embarazadas y niños de 0 a 3 años. Este aumento no es un beneficio, es un alivio. Es un puente, es una señal de que el Estado está ahí cuando más se lo necesita. Porque una mamá que puede alimentar, abrigar y cuidar a su hijo sin angustia, está criando con más libertad. Y un niño que recibe nutrientes, cuidado y afecto desde el primer día, tiene armas para romper el círculo de la pobreza. Una eficiente política de seguridad se juega más en las calles, en la iluminación, en la presencia del Estado, en los espacios públicos recuperados que en los discursos. Por eso diseñamos el Plan Más Barrio, que combina policía, infraestructura, programas sociales y presencia territorial. La idea es simple y profunda, que la calle y los espacios públicos vuelvan a ser de la gente. No prometemos magia, comprometemos seriedad, comprometemos estrategia, comprometemos un Estado que no improvisa y que no baja los brazos. Hoy tenemos una política de seguridad que no es un parche, sino que es un camino. Un camino que vamos a recorrer con firmeza, con inteligencia y con la convicción de que la seguridad es un derecho de todos y una responsabilidad del Estado. En febrero del año 26 se comienza esta intervención en 5 zonas. Barrio San Antonio en Maldonado, Cerro Norte en Montevideo, Ciudad de Durazno, Ciudad de Rivera y Barrio Corfisa, Talca, en Las Piedras. Un enemigo complejo exige un Estado inteligente. La discusión en torno a la seguridad se ha simplificado dramáticamente. En un extremo, la política de mano dura y en el otro, la implementación de políticas sociales como única salida. Pareciera que estos dos enfoques secuestraron la discusión, secuestraron el tema. La alternativa válida, ya lo hemos escuchado, es la política pública basada en evidencia. El crimen organizado no se combate gritando más fuerte. Se combate con información, con inteligencia, con profesionalismo, con trabajo articulado entre la policía, prefectura, fiscalía, los organismos financieros, la inteligencia del Estado y con la cooperación internacional. Se tiende a ver a la inteligencia como un instrumento totalitario. Dije y sostengo que Uruguay debe caminar decididamente hacia la creación de una Agencia Nacional de Inteligencia, ya. El crimen organizado hace tiempo que vino, se quedó y viene por mucho más. Por mucho más. Ojo con simplificar el diagnóstico también. Tenemos que pegar donde duele, en la plata, en la logística, en el territorio. Uruguay necesitaba un sistema que integre información, estrategia, tecnología, decisiones. Por eso creamos el Sistema Integral de Lucha contra el Crimen Organizado y Narcotráfico. Por primera vez, el país tiene una arquitectura permanente que reúne a todos los organismos del Estado que deben actuar. Interior, Defensa, Cancillería, Economía, Educación, Inteligencia Estratégica, lavado de activos, drogas, Banco Central, AGESIC y Presidencia. Este sistema es la diferencia entre cada uno por su lado o el Estado actuando como un solo cuerpo. Es un sistema para detectar antes, corregir mejor y golpear más fuerte.
El Ministerio del Interior convocó a todos los partidos políticos a más de 80 instituciones y expertos para construir un plan nacional de seguridad pública que se presentó ayer. Porque esta pelea no se puede reinventar cada 5 años. Necesita acuerdos amplios, mirada larga, continuidad. A eso se le suma la estrategia de seguridad integral y preventiva que combina prevención, bienestar policial y políticas sociales. Estamos creando 1.500 cargos operativos y reorganizando el personal existente del Ministerio del Interior. Queremos una policía con más presencia, más respaldo, más capacidad de respuesta. La red de cámaras de videovigilancia ha sido una herramienta fundamental para resolver delitos, seguir vehículos, reconstruir rutas criminales y apoyar a la justicia. Hoy tenemos 13.300 cámaras y avanzamos hacia 20.000 dispositivos en calles, rutas, cárceles y puntos críticos. Más cámaras es más control, más prevención, más disuasión, más evidencia y más capacidad de anticipar lo que antes era invisible. En infraestructura, nuestro enfoque es simple pero profundo, no es un mapa de obras, es un mapa de oportunidades. Por eso priorizamos aquellas inversiones que mueven la producción, conectan personas, reducen tiempo, salvan vidas y fortalecen la cohesión social. Para eso destinamos, como dije anteriormente, 2.000 millones de dólares en nuestro gobierno, una inversión que sostiene un país que crece parejo, que llega a todos. Ese esfuerzo se traduce en acciones concretas. La primera, consolidación y mantenimiento de la red vial nacional, cuidando los corredores de mayor tránsito y priorizando los que sostienen la producción y la actividad exportadora. Segundo, conectividad transversal con intervenciones en rutas estratégicas, corríjame si no, ministra, la ruta 11, la ruta 2, la 26, la 7, la 81 y la 4. ¿Le faltó alguna? Quizás sí. Algún empresario debe estar pensando en alguna otra, ya va a venir. Que integran mejor al norte y al centro del país, con los puertos, la frontera, las zonas metropolitanas. Tercero, mejor conexión entre rutas primarias y secundarias para optimizar el transporte de carga y de pasajeros y reforzar el tejido productivo que la sostiene. Miles de emprendimientos familiares y cooperativos, por ejemplo. Otro punto, una política nacional de caminería rural articulada con las intendencias, apuntando a la transitabilidad permanente, la accesibilidad de servicios básicos y la conexión de pequeños productores a los principales mercados del país. Desarrollo del transporte ferroviario, por supuesto, pieza clave para el Uruguay logístico y sostenible que estamos construyendo, con énfasis en la carga, conectividad metropolitana y mejores estaciones y talleres. Inversión en hidrografía con más de 10 millones de dólares destinados a modernizar y potenciar los puertos deportivos de Nuevo Berlín, San Javier, La Paloma, Nueva Palmira, Carmelo, Cufré y Juan Lacase, integrando actividad náutica, turística y comunitaria del país. Impulso al sistema de transporte metropolitano que busca ordenar, modernizar y hacer más eficiente la movilidad entre Montevideo y Canelones, reduciendo los tiempos de viaje, integrando tarifas y mejorando frecuencias, porque el tiempo de nuestros trabajadores vale. En resumen, infraestructura que conecta, infraestructura que iguala, infraestructura que impulsa al país hacia adelante. Estamos en el camino correcto, porque los pasos que hemos dado nos muestran que se puede avanzar en la dirección que planteamos. Más oportunidades, más igualdad, más seguridad, más desarrollo productivo con justicia social. Uruguay es un país para crecer. Y crecer significa oportunidades que llegan a cada rincón, a cada persona, sin exclusiones. Crecer significa un gobierno que trabaja, que escucha, que está presente, que planifica y que cumple.
Para lograrlo, necesitamos que cada quien aporte desde su lugar. El Estado marcando el rumbo, cuidando las reglas, invirtiendo donde el mercado no llega, las empresas innovando, creando empleo, apostando al largo plazo, los trabajadores organizados, defendiendo sus derechos, pero también comprometiéndose con la productividad y la mejora continua, la academia generando conocimiento, las organizaciones sociales alertando sobre problemas que a veces el Estado no ve. Todos somos parte de este hermoso país que está creciendo. Este discurso para mí es una forma de renovar mi compromiso. El compromiso de no prometer lo que no podemos cumplir, de corregir cuando nos equivocamos y de escuchar siempre. Este gobierno se levanta todos los días a trabajar por la estabilidad y el desarrollo del Uruguay. Cada decisión que tomo lo hago pensando en cómo afecta al conjunto del país, a la vida de la gente y también a la viabilidad del sistema productivo. Cada paso que damos lo hacemos prestando atención a los compatriotas que siguen rezagados y a las zonas del país que siguen rezagadas. Porque queremos que se invierta más en Uruguay y porque a la vez queremos que esa inversión redunde en más esperanza y más felicidad para los uruguayos. Y eso no lo consigue la magia del desparramo, tampoco la fantasía del Estado omnisapiente y omnipresente. Es confianza, es apostar al diálogo una y otra vez, es firmeza y convicción, es darle la importancia que merece a la política, que incluye a la economía y no al revés. Y para eso hay que entender el papel que nosotros, los políticos, tenemos. ¿Cuál es nuestro papel? ¿Cuál es el rol en esta hermosa tarea? Que va mucho más allá del papel de comentaristas de nuestras verdades reveladas y no nos permitan que nos convirtamos o nos transformemos en simples predicadores. Cuenten con un gobierno que da la cara y que está dispuesto a trabajar hombro con hombro con quienes creen en Uruguay. Muchas gracias.